La Guerra del Acre fue un conflicto limítrofe y bélico entre Bolivia y Brasil, y también afectó al Perú. Este conflicto ocurrió en dos fases durante el periodo de 1899 y 1903 por el dominio del territorio del Acre, un sector rico en árboles de caucho y yacimientos auríferos, y además concluyó con la victoria de Brasil y la consecuente anexión de territorios que habían pertenecido a Bolivia y Perú, pero estos anexados al Brasil. Bienvenidos a la sesión de hoy. Comenzamos. Al producirse la independencia de Perú y luego la de Bolivia, ambos estados se disputaron el territorio. Al concluir la existencia de la Confederación Perú-Boliviana en 1839, la mayor parte del territorio fue ratificado dentro de la soberanía boliviana. Pero ya el Brasil, aprovechando la debilidad política tanto del Perú como de Bolivia, había incorporado la provincia del Acre a un estado brasilero, al estado del Amazonas. Tal anexión quedó como un hecho consumado y admitido internacionalmente, y así luego aceptado por Bolivia, siendo el presidente Mariano Melgarejo el que escribiría un tratado de amistad, o más conocido como el Tratado de Ayacucho, el 23. Así, hasta principios del siglo XX, el territorio del Acre, actual estado del Acre, pertenecía a Bolivia. Sin embargo, en gran medida, a causa de una gran sequía que afectó al noreste brasileño durante 1877, se intensificó la inmigración ilegal de brasileños. Al entonces territorio boliviano, el cual tenía una población constituida más por gente extranjera que empieza a explotar el territorio de las Siringos, el territorio gomero, ya estos empiezan también a extraer oro y plata de los garimpos, o sea, de los yacimientos, y que en la práctica acaban creando un territorio independiente subsidiario de Brasil, porque Bolivia no tenía una presencia notoria en la región. Desde Bolivia, los pioneros colonos habían conseguido establecerse en el Abuná y comenzaron a ocupar parte del territorio del Acre, con el propósito de remediar la falta de una presencia importante de residentes bolivianos. Es por eso que en 1899 se crea la aduana de Puerto Alonso. Era un acto legítimo de soberanía con propósitos administrativos. ¿Para qué? Para recaudar los derechos de aduanas que al país boliviano le correspondían por la explotación. Se inicia de esta manera la primera revolución del Acre o primera campaña de carácter supuestamente local y autonomista. Los pobladores del Acre se organizan política y militarmente ocupando Puerto Alonso, en donde destituyen violentamente a las autoridades bolivianas y declaran al Estado independiente del Acre puros y Iaco libre del Estado independiente del Acre. En 1899, tras la fundación del Puerto Alonso como capital administrativa de la región del Acre, la creación de una aduana en la misma ciudad y la imposición de un impuesto a la goma exportada por parte de los bolivianos, el gobernador del estado del Amazonas, Junior Ramalho, no ve con buenos ojos a esta aduana, y más porque era boliviana, y usando el pretexto de la misma, acusa ante su gobierno, o sea, ante el gobierno brasilero, la ilegalidad de la ocupación
imputando a los supuestos ocupantes bolivianos de robos, atropellos y actos de violencia cometidos contra los residentes brasileños. Se inicia de esta manera la primera revolución del Acre o primera campaña, de carácter supuestamente local y autonomista. Los bolivianos declaran, poco después, al mando del vicepresidente de la República, el señor Lucio Pérez Velasco, declaran la salida desde Cochabamba en defensa del Acre, esto por la ruta del Chapare, y el ministro de Defensa, Ismael Montes, encabezó otro contingente por la difícil ruta del Arecaja, o sea, por La Paz. Eran rivales políticos que competían por prestigio, pero llegados al Acre, ambos logran unir fuerzas y establecer provisoriamente algo de orden. El Batallón Independencia II de línea, más conocido como la Columna Montes, estaba compuesto por unos 200 hombres, de los cuales murieron 138 diezmados por el clima y las enfermedades tropicales de la región. Desde La Paz hasta el Acre, las tropas tardaban desde 3 a 4 meses de penoso viaje, la mayor parte a pie a través de los bosques. Sus pertrechos eran insuficientes dadas las limitaciones económicas del Estado. El clima era hostil a los soldados andinos y se lamentaron bajas por muchas enfermedades y agobio. Era una lucha en un escenario extraño. Así y todo, pudieron enfrentar varias luchas con éxito, recuperando Puerto Alonso y sofocando inicialmente esta primera revolución, antes de regresar a La Paz después de un año de campaña. Mientras en el Acre las tropas bolivianas intentaban recuperar el orden, el gobierno boliviano iniciaba urgentes gestiones diplomáticas con el Brasil. Bolivia recibe como respuesta una severa nota de la Cancillería brasileña en la que, entre otras, se le recordaba que al soberano le toca defender su soberanía. Es su derecho y su deber. Ante la presión brasileña y sintiéndose sin capacidad de ocupar y controlar aquel conflicto, y además de muy lejano territorio nacional, el gobierno boliviano comienza a madurar la idea de arrendar el Acre, o sea, de alquilar el Acre a algún consorcio internacional que pudiese hacerse cargo en su nombre de la administración del sector. Era una idea típicamente liberal, gestada y encomendada por empresarios mineros. En este caso, Félix Avelino Aramayo, en ese entonces embajador de Londres, asume esta iniciativa y va por encargo del gobierno. Pese a prolongadas y controvertidas gestiones, logra un acuerdo con el consorcio angloamericano que termina de constituirse como The Bolivian Syndicate, el cual debía administrar y recaudar las rentas públicas en el Acre por un periodo de 30 años, a cambio de recibir el 40% de las rentas recaudadas. Esto en el marco de la delicada situación que estaba viviendo, y en el antiguo Puerto Alonso incrementan los impuestos de aduana. Esta circunstancia determina un nuevo alzamiento de los colonizadores brasileños y el comienzo de la llamada Segunda Revolución del Acre. El gobierno boliviano intenta dar marcha atrás con su relación con Bolivian Syndicate, solicitando la anulación del contrato, mas la gestión no tiene éxito. El consorcio alega que ya había iniciado inversiones. Poco tiempo después, los administradores extranjeros, al ver que no había logros con el gobierno boliviano, empiezan conversaciones con el gobierno del Brasil, mostrando una franca confabulación que termina comprando sus derechos. Al final, esa empresa termina trabajando para el Brasil.
Para recordar, la guerra se dividió en dos periodos o campañas. El primero comienza desde 1899 con la presión de los brasileros para que los bolivianos abandonen Puerto Alonso hasta su posterior recuperación y reincorporación del Acre nuevamente a Bolivia. El segundo o segunda revolución del Acre o segunda campaña en Bolivia comienza el 6 de agosto de 1902 con la toma de la ciudad de Xiapuri y termina en febrero de 1903 con la firma del Modus Vivendi, que establecía la desmovilización de las tropas bolivianas y suscripción de un nuevo tratado. Ya el 17 de noviembre de 1903, durante el gobierno de José Manuel Pando, se firma el Tratado de Petrópolis, por el que Bolivia cede el territorio del Acre a cambio de una compensación de 2 millones de libras esterlinas, el compromiso de construcción de un ferrocarril en la zona de las Cachuelas y otros aspectos relacionados al estatus y derechos de los habitantes de la región en cuestión, perdiendo Bolivia aproximadamente unos 191.000 kilómetros cuadrados de territorio. Ya en enero de 1904, el Parlamento boliviano desgraciadamente ratifica ese tratado en medio de una débil aunque reprimida censura popular y se diría casi como un alivio. Por otro lado, el estaño ya había sentado bases en el occidente del país con la mina La Salvadora de Simón Iturri de Patiño, además de mostrar progreso la red ferrocarrilera y el crecimiento de las ciudades, entre ellas Oruro Cosmopolita, ya que mostraba un magnífico panorama integrado por inmigrantes de distintas partes del mundo que aportaron al engrandecimiento de esta tierra. No olvides todas las características antes mencionadas y nos vemos en la clase virtual interactiva. Muchas gracias por tu atención. Chao, chao.